Muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un gran honor recibir una capacitación de la Corhuila. Esto es un programa preparado por el programa de Administración Turística de la Universidad Corhuila, universidad que cariñosamente ya tenemos un convenio y hemos estado compartiendo conocimientos. Tenemos una jornada de 3 días, 10, 11 y 12, cariñosamente preparada. Y también aprovecho la ocasión para saludar a Alfonso Vargas, director de la escuela que está acá con nosotros, y a todos ustedes por aceptar esta invitación. Les recuerdo que tienen que poner su matrícula para el tema de la asistencia. El día de hoy vamos a tener al profesor Carlos Javier Martínez. Él se recibió de administración de empresas. Tenemos mucho de administración acá. Tiene una maestría en estudios dinámicos. Ha escrito en varios libros, un docente investigador que sé que vamos a aprovechar bastante la tarde de hoy con él. El tema que le compete es la teoría del valor y, perdón, que casi no leo. Y compensación salarial. Maestro, los micrófonos son suyos, las cámaras también, y puede compartir pantalla. Con ustedes, el profesor Carlos Martínez. Ok, hola, muchas gracias, doctor José Gilberto. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy ¿Se bien, encuentran ahí? Bueno, un placer tenerlos. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Excelente. Bueno, pues como ya lo decía el doctor, mi nombre es Carlos Javier Martínez y voy a presentar mi pantalla y a darles como una introducción pequeña a lo que vamos a hacer en este espacio de una hora larga. ¿De acuerdo? Sí, tranquilo, tómese su tiempo, tranquilito. Ok, muy bien. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, vamos hoy a hablar precisamente sobre el tema que ya sabrán, teoría del valor y recompensa salarial, con un énfasis a lo que sería la empresa turística, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, puesto que la intención de estas capacitaciones precisamente es enfocarnos a las dinámicas propiamente de lo que es este sector empresarial. Bueno, pues ya lo decía el doctor, mi nombre es Carlos Javier Martínez Moncaliano, administrador de empresas, magíster en complejidad y bueno, me he venido desarrollando en ámbitos como lo es el data science, la estadística computacional, la parte de docencia universitaria y pues es muy grato para mí estar en este espacio. Actualmente soy docente catedrático del programa de administración de empresas turísticas de la Corporación Universitaria del Huila, una universidad que se encuentra en la región sur de Colombia y es una de las instituciones privadas más importantes de esta región. Y también pues nos acompaña aquí el doctor Alfonso Vargas, quien es el director del programa. Un saludo para él. Lamentablemente tiene una incapacidad clínica y pues está recuperándose. Y bueno, pues es muy grato para mí estar acá y poder compartir pues un poco de lo que sé y bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿de acuerdo? Bueno, pero antes de iniciar con el tema me gustaría hacer una pequeña actividad. Entonces, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirles en el chat de Meet un hipervínculo de Mentimeter. Es una plataforma para hacer encuestas virtuales y otro tipo de actividades. Entonces, la intención acá va a ser que ustedes den respuesta a esa pregunta y que algunas personas del público pues me digan por qué dieron esa respuesta, por qué seleccionaron esa opción, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir en el chat para que por favor todos participemos. ¿Listo, muchachos?
Ahí debe aparecerles un hipervínculo www.menti.com para que por favor pues hagamos clic y votemos por la opción que más nos convenza. Voy a volver a presentar mi pantalla. Y nos tiene que aparecer algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seleccionar una de estas opciones, la que nosotros creamos a nuestro parecer, a nuestro juicio de valor, que es la mejor, y por favor damos clic. ¿Listo? Yo lo completé. Pero muy bien. Bueno, aquí vamos con la votación en vivo y en directo. Muy bien. Vamos, 17, excelente. 18. Muy bien. Vamos, todos. Damos clic en el hipervínculo y votamos por la opción que más nos convence. Muy bien. Bueno, excelente. Vamos. Unos 10 segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y listo, perfecto. Dejemos hasta acá. Entonces, 27 personas votamos. La pregunta, ¿qué considera más importante en el mejoramiento del desempeño del personal de la empresa? Entonces, teníamos tres opciones. Las capacitaciones a los trabajadores, los incrementos en las comisiones y la flexibilidad laboral. Con gran diferencia, la opción más votada fue las capacitaciones a los trabajadores o a los colaboradores. Me gustaría que dos de las 22 personas que votaron por esta opción dijeran, listo. Entonces, Rafael y Chantal, dinos. Entonces, ustedes dos, por favor, ahora su Bueno, que le micrófono. chante primero, le cedo a la dama primero, se lo cedo. Ok. Perfecto. Yo elegí las capacitaciones porque yo entiendo que las capacitaciones son las que nos van a permitir a nosotros el poder desarrollarnos mejor en el ámbito profesional y en el ámbito laboral también. Entonces, entiendo que más que enfocarnos en los beneficios inmediatos o visibles, como por ejemplo una remuneración inmediata, eh, esto puede causar un mejoramiento en el desempeño laboral de parte de los empleados, contribuyendo al buen desarrollo de la empresa y al buen desarrollo del mismo empleado. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Y Bueno, ya que Rafael, mi dinos. compañero, sí, buenas tardes. Ya que yo diría que si tenemos una buena capacitación, le formamos bien a los trabajadores o empleados que están dentro de la empresa, eso ayudaría mucho a través de esas capacitaciones, podemos tener la flexibilidad laboral también y podemos, porque si tenemos eso, no importa dónde vayamos, porque estamos claros de lo que vamos a hacer, ¿entiendes? Si tenemos un buen manejo de eso, sabemos cómo es. Yo tengo un grupo de 10 empleados, yo le doy una teoría a cada uno de ellos, como dándole bueno, en fin, se me fue la palabra, pero perdón. Entonces, si lo trabajamos bien a cada uno de los empleados, podemos conseguir un gran logro en la empresa. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Rafael. Me gustaría ahora que uno de los que votó por la opción, los incrementos en las comisiones, abriera su micrófono y nos dijera por qué optó por esa opción. Por favor. Vamos. ¿Alguien de las cuatro personas que votó por esa opción o por flexibilidad laboral?
de cierta manera, como para encontrarnos con Ya. otra alternativa. ¿Listo? Muy bien. Yo voté por flexibilidad laboral Ujú. porque, o sea, por default, yo entiendo que las empresas, cuando tú eres nuevo ingreso, ya te dan lo que es la capacitación. Lo de mayor salario ya viene con tu desempeño laboral. Y algo que o sea, que nos ofusca mucho, creo que la mayor parte de los colaboradores, es tener un horario como fijo, recto. Si no llega a esa hora amonestado. Entonces, algo que nos permite trabajar bien, mejor, más desestresados, es lo de la flexibilidad laboral. Eh, o sea, sí, o sea, flexibilidad en el horario del trabajo, flexibilidad de si estás presencial, que te permitan estar, no sé, 2 de 7 días desde casa. O sea, esas son cosas que aunque uno no lo crea, eh, te hacen dar un mayor rendimiento porque tú no estás ofuscado, no te estresas tanto en tu puesto de trabajo, etcétera. O sea, yo la elegí así porque así lo entiendo. Listo, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Sí, dinos. Farah Stephanie. Sí, yo fui una de las que votó por los incrementos en las comisiones. Ujú. Como bien había dicho, creo que fue Chantal que mencionó algo sobre las capacitaciones en los trabajadores. Creo que o sea, es un buen punto para tenerlo como base, pero también cuando hay un incremento en las comisiones por el trabajo que tú haces, eso motiva mucho más al empleado. O sea, cuando tú haces un trabajo y a ti o sea, te pagan una buena comisión, eso también aumenta la motivación de tú querer seguir haciendo el trabajo y hacerlo mucho mejor. Entonces, quizás por eso, aunque la parte de las capacitaciones a los empleados tenga mucha importancia, también motivar al empleado es importante. Listo, muy bien, excelente respuesta. Bueno, fantástico. Entonces, lo que podemos ver acá precisamente es que desde la gerencia de la empresa nosotros tenemos diversas herramientas para efectivamente que mejorar el desempeño de nuestros colaboradores. Más capacitaciones, algo más técnico, tal vez más relacionado con habilidades duras, con competencias duras. La parte de mayor flexibilidad tiene que ver más con su tiempo, con su desarrollo personal, con factores de cierta manera más íntimos de ese colaborador. Y cuando hablamos también de lo relacionado a aspectos como los comisiones, pues tienen que ver más con la parte eso, económica, meramente, su poder adquisitivo y la calidad de vida, pues que puede mejorar a partir de esto. Bueno, muy bien. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a iniciar entonces con lo que sería un concepto fundamental para cualquier estudiante o profesional en ciencias económicas, de cualquier tipo, y es el concepto de teoría del valor, ¿no? Digamos lo siguiente, la economía como ciencia y la economía como pensamiento nacen precisamente ¿de qué? Nace precisamente de lo que es el valor como un concepto fundamental que además se refleja mucho en áreas como lo son el marketing, como lo es la parte de la psicología organizacional, de los recursos humanos, tal y tal. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrarnos es lo siguiente, que existen dos grandes formas de ver el valor. Por una parte, tenemos el valor objetivo y por otro lugar, tenemos el valor subjetivo. Y estos conceptos son tan importantes que economías enteras, sociedades enteras, se han fundamentado ya sea en uno o en otro. Bueno, como tal, eso no es un curso de microeconomía, pero sí me parecería interesante partir de este concepto y otro que vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de un valor objetivo o de la teoría objetiva del valor, estamos hablando de un modelo que nace con economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, posteriormente Karl Marx, y nos dice que
nos dice que el valor es algo dado por fuerzas laborales, que nosotros cuando estamos hablando de un valor objetivo, estamos diciendo que los bienes, que los servicios y que incluso todas las experiencias tienen un valor per se, que está relacionado precisamente a lo que es en la parte de la fuerza social laboral que hubo detrás de esto. Asimismo, podemos hablar de un valor subjetivo. Y este valor subjetivo es un concepto muy propio de la escuela de la economía neoclásica, como puede ser, por ejemplo, la escuela de Austria o la escuela matemática. El valor subjetivo nos dice que el valor en sí no está dado per se, no está dado por fuerzas laborales, sino que está dado por la percepción que cada uno de nosotros le demos a lo que estamos recibiendo, lo que estamos usando, lo que estamos consumiendo. Entonces, yo podría decir que este concepto de valor lo puedo llevar también a la gestión de talento humano. Y yo puedo decir, bueno, realmente que hay un valor objetivo en el ingreso, en las remuneraciones, en todo lo que esa persona devenga por ser colaborador de mi empresa, o esa es una subjetividad y lo que para una persona puede ser algo de mucho valor, para otra no tanto. ¿Qué sucede entonces? Sucede que yo debo relacionar este concepto de valor o de tipos de valor con las necesidades, ¿de acuerdo? Y me gustaría lo siguiente, una personita, por favor, que me dé su definición de necesidad. ¿Qué es una necesidad y por qué es tan importante entender ese concepto? ¿Listo? Entonces, vamos a participar. Quien alzó la mano fue... Espera, ¿qué fue el primero? Es que no alcanzo a ver, no puedo ver. El primero fue el que tiene la G. Genial. Listo. Genial, Scarlett. Listo. Muy bien. ¿Para ti qué es una necesidad? Bueno, buenas tardes. Yo entiendo por necesidad algo que nosotros, valga la redundancia, necesitamos para hacer. No es más que, por ejemplo, si necesitamos el aire, necesitamos un hogar, necesitamos algo para tener eso. No es un gusto, no es algo más, simplemente nuestra lista de hobbies. No es un gasto, es algo que sí necesitamos de verdad. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, perfecto. Vamos a continuar, pero sí me gusta que estemos muy participativos y tal. La idea es que sigamos esta dinámica a lo largo de la charla. Excelente. Muy bien, entonces lo que tú dices, una necesidad precisamente es algo que nosotros necesitamos satisfacer. Pero cuidado, las necesidades están dadas por unas, de cierta manera, unas clasificaciones o un esquema piramidal. Hay un autor muy interesante llamado Abraham Maslow, uno de los padres de la psicología humanista, que nos decía que, a ver, las necesidades humanas se clasificaban en 5 como tal, se tipificaban en 5. Por una parte teníamos las necesidades fisiológicas, por otro lugar teníamos las necesidades de seguridad, contamos también con las sociales, las de autoestima y las de autorrealización. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de necesidades fisiológicas, esas necesidades, como tú dices, efectivamente, que están relacionadas con la supervivencia directa de la persona, comida, sitio para dormir, medicamentos, salud, ese tipo de cosas, ¿no? Si una persona carece de comida, carece de agua, pues sencillamente va a fallecer. Luego están las necesidades de seguridad. Y las necesidades de seguridad hacen referencia tanto a esas necesidades de seguridad físicas o mentales que se puedan tener. Sí, creo que alguien por aquí alzó la mano. Ok, vale. Cuando hablamos de necesidades de seguridad, estamos precisamente haciendo referencia a esas necesidades de seguridad, ya sea físico o mental, que todos nosotros necesitamos tener, que no nos vayan a afectar, que no nos vayan a violentar, que podamos tener pues un esquema estatal que satisfaga nuestra seguridad y tal. Luego podemos hablar de las necesidades sociales
relacionadas precisamente con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Las de estima, que son precisamente ya esas relaciones que generan una conexión, una emoción más allá de simples, de cierta manera, relaciones sociales. Y por último, en el pico de la pirámide, las necesidades de autorrealización. Entonces lo que nos decía Maslow era lo siguiente: para que una persona pudiera satisfacer sus necesidades más altas, tenía que satisfacer sus necesidades básicas. O sea, según Maslow, es imposible que una persona que, por ejemplo, no haya cubierto sus necesidades fisiológicas o sus necesidades de seguridad, pueda lograr la autorrealización. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede entonces? Que la organización dentro de lo que es su labor y dentro de lo que es su naturaleza, llamémoslo así, dentro de lo que es su ontología, tiene que precisamente garantizar la manera en la cual se van a satisfacer muchas de esas necesidades, ¿no? Entonces, aquí vienen qué necesidades de seguridad existen, qué necesidades sociales, qué necesidades de estima. Y basado en esto, podemos decir que necesitamos darle valor a estas necesidades de nuestros clientes internos o de nuestros colaboradores. Tenemos que darle ese valor que ya decíamos, que muchas veces se concibe como una subjetividad, a precisamente esas necesidades. Entonces, a la larga, digamos que lógicamente podemos entender esto como una relación de sinergia o de cierta manera de cooperación, mientras que el trabajador vende su fuerza laboral a la empresa y genera precisamente bienes y servicios que se pueden comercializar a futuro. La empresa tiene que recompensar al trabajador y además de, digámoslo así, un monto salarial, van a haber de cierta manera, otro conjunto de elementos que van a permitir que se satisfagan sus necesidades. Y como podemos ver, necesidades hay en varios niveles y son muchas. Tanto así que podemos decir lo siguiente: las necesidades son infinitas. Lo que es finito y hay que saber de cierta manera gestionar son los medios para satisfacer las necesidades. Vamos a hacer otra pregunta también, que todos, o creo que todos, no, que algunos me participen. ¿Creen ustedes que las necesidades del ser humano siempre han sido las mismas o que han cambiado a lo largo del tiempo? Que las necesidades básicas, las necesidades en general, siempre han sido las mismas. Joshua y Alejandro. Entonces, vamos con ustedes dos. Entonces, Joshua, Miguel, ¿qué nos dices? ¿Sí? ¿No te escuchamos? Ok, entonces, no, creo que tienes problema de micrófono tal vez. Chequile, Alejandro Cabral, dinos tú. Bueno, en mi opinión no. En mi Sí, opinión, a medida que cambia el tiempo, van cambiando nuestras necesidades básicas. ok, tú dices que cambia con el tiempo, ¿listo? Correcto. Rafael, ok, Rafael, ¿qué nos dices? Bueno, yo concuerdo con mi compañero Shaquille, en verdad, realmente con el tiempo, cuando da ese factor del tiempo, uno puede, digamos que mañana yo necesito un vehículo, ¿verdad? Entonces al otro día yo digo, necesito un mejor hogar. Entonces varía dependiendo, ¿me entiendes? Listo, muy bien. Ivana Cecilia, ¿qué nos dices? Yo opino lo mismo, que las necesidades van cambiando con el tiempo. Un gran ejemplo de eso ha sido la pandemia, por lo menos para las personas que están en la universidad o están en el colegio, que han necesitado una computadora o un teléfono que antes no necesitaban porque iban físicamente al colegio. Bueno, listo, muy bien. Ok, pero digamos que no realmente. Mira que las necesidades en sí son las mismas. Lo que ha cambiado es la forma en la cual las satisfacemos. Hagamos este ejemplo. Hace 30 años los niños necesitaban también algo para entretenerse.
algo que hacer. Y habían unas bolitas, habían canicas, habían programas de televisión más, bueno, más clásicos, no sé y tal. Hoy en día los niños también tienen esa necesidad de entretenerse, pero ¿qué tienen? Tenemos el celular, tenemos la tablet, tenemos esto, Spotify, tenemos Netflix, tenemos series de hoy en día, tal y tal. O sea, lo que realmente cambia no son tanto las necesidades en sí, sino los medios o las herramientas con las cuales nosotros las satisfacemos. ¿De acuerdo? Y nos decía Max Neff, un economista chileno que murió hace un par de años, que históricamente el ser humano siempre ha tenido las necesidades generales básicas, ¿no? Una necesidad de alimento, una necesidad de seguridad y tal. Lo que ha cambiado ha sido la forma en la cual esas necesidades se satisfacen. Entonces, digamos lo siguiente, si yo le voy a decir a un niño en el año 1990 que para satisfacer sus necesidades de entretenimiento tiene que, no sé, jugar con un celular con Wi-Fi, pues el niño ni siquiera va a saber manejarlo. Estamos hablando de que la tecnología de su época era muy distinta a la de nosotros. De la misma manera, si le decimos a un niño de hoy en día que se tiene que entretener con los juegos que tal vez eran populares en ese momento, pues tampoco, porque las innovaciones y los avances tecnológicos hacen que precisamente nosotros, de cierta manera, hagamos una satisfacción de necesidades a partir de precisamente cambios en las herramientas con las cuales nosotros contamos. Entonces, en síntesis, hablamos de dos conceptos: el valor como algo central en todo lo que es el desarrollo de las ciencias económicas y también de las necesidades, y cómo existe una relación directa entre los términos de valor y necesidades que, como bien las vemos, se pueden tipificar según la pirámide de Maslow, y de qué manera la organización tiene que generar formas, incentivos, herramientas para satisfacer estas necesidades. ¿Qué pasa? Digamos que vamos a encontrarnos con dos términos muy interesantes. En primer lugar, el término de remuneración. Y la remuneración la podemos entender como ¿qué? La remuneración la podemos entender como, de cierta manera, cómo las personas, a partir de la venta de sus actividades laborales, a partir de la venta de su trabajo, van a recibir una contraprestación por parte de la empresa, ¿no? Digamos que el término remuneración va asociado directamente al salario, aquel por lo cual, aquel monto monetario, si vale el término más técnico, en el cual el trabajador va a recibir a partir de vender sus capacidades, sus habilidades a la organización. Entonces, aquí vamos a decir que tenemos que relacionar el término remuneración al salario. Y es básicamente lo que se ha pactado, es lo que se ha pactado entre la empresa con el trabajador. Entonces, es básicamente eso. ¿Cuál es el monto monetario que el trabajador va a recibir por precisamente vender sus conocimientos, sus capacidades, su tiempo, su esfuerzo a la organización empresarial? Pero después tenemos otro término, que es el de incentivos. Súper importante. Y podemos decir entonces que, dado este concepto de Morales y Balandia, los incentivos constituyen enfoques de compensación que impulsan unos logros específicos. ¿Y qué pasa? Que estos sistemas de incentivos son, por lo general, más complejos, y su gestión tiene que ser mucho más innovadora y tiene que ser mucho más dinámica que el simple salario. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de incentivos, del término incentivos, incentivar, que tiene que ver o tiene una relación directa con motivar, con dar valor y tal, vamos a entender que hay dos grandes familias o tipos de incentivos. Por una parte, tenemos los incentivos económicos, como son, propiamente dicho, el incremento salarial, cuando nosotros le decimos a nuestro trabajador, más allá del salario que devenga o que ha contratado,
bueno, que está estipulado en el contrato, cuáles van a ser esos crecimientos salariales, las comisiones, por ejemplo, comisiones de venta, y el crecimiento dentro de la organización. Y es que tú le puedas decir a tu trabajador, a alguien que haya sido muy eficiente en su cargo laboral, en su desempeño, decirle, bueno, tú tienes la posibilidad de ascender en la organización, de mejorar tus ingresos y precisamente de mejorar tus condiciones de vida. Ojo, satisfacción de necesidades nuevamente. ¿Sí o no? Pero también nosotros vamos a considerar a unos incentivos de bienestar. Y esos incentivos de bienestar son muy importantes porque también van a generar una motivación a partir de factores que no son netamente, digámoslo así, ni de estatus, ni monetarios, ni de dinero. Podemos hablar de días libres y vacaciones, podemos también hablar de programas recreativos, de las capacitaciones o de la flexibilidad laboral. Entonces, en ese orden de ideas, si yo considero, por ejemplo, a un trabajador que ha generado acciones pues, laborales por un periodo prolongado, que no ha tenido descanso, que ha manejado los niveles de estrés altos, los días libres, las vacaciones, esos espacios para él pueden ser fundamentales también dentro de su propia salud mental y, desde luego, dentro de su futuro desempeño laboral. Programas recreativos. Está demostrado, pues, a partir de muchos estudios en el ámbito de la psicología organizacional, que programas recreativos relacionados con el arte, con el deporte, con los viajes, motivan el trabajo colaborativo, potencian los equipos de trabajo, empoderan a los trabajadores, ¿no? Las capacitaciones, como bien lo planteamos en la encuesta que hicimos hace unos minutos, son fundamentales también para otorgarle a nuestros colaboradores todo lo relacionado a competencias, sobre todo a habilidades duras que pueden aplicar tanto en la empresa como en su futura, no sé, vida profesional, y desde luego la flexibilidad laboral. Entonces, como nosotros hemos partido del concepto de valor y también del concepto de necesidades, vamos a entender que el ser humano, bueno, llamémoslo así, en este caso, nuestros trabajadores, son seres holísticos, son seres no solamente fisiológicos, sino también seres psicológicos y seres sociales, socioculturales. Y nosotros, si queremos hacer una buena gestión en cuanto a la gerencia del talento humano y en cuanto al desarrollo organizacional, tenemos que considerar, además de esos incentivos salariales que son tan importantes, no nos mintamos, no es lo mismo ganar $1 que 100, también debemos considerar aquellos incentivos de bienestar relacionados precisamente a días libres, a programas recreativos, a capacitaciones, a la flexibilidad laboral. Y un buen gerente, una persona que realmente quiere enfocarse precisamente al desarrollo de su talento humano, al desarrollo empresarial, va precisamente a generar muy buenas estrategias relacionadas con este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Bueno, hagamos una pequeña pausa. ¿Ustedes en algún momento han escuchado el término mindfulness? ¿Nunca han escuchado nada relacionado con mindfulness? Sí, Rafael dice que no. yo sí. Juliet, Alexandra, dinos, ¿y qué es el mindfulness? Bueno, el mindfulness es como, bueno, se ha utilizado en las empresas, en algunas, por ejemplo, Google utiliza mucho lo que es el mindfulness, es como crear un ambiente de concientización donde todo, o sea, el ambiente sea pleno, espiritual y que entonces el empleado psicológicamente se sienta satisfecho, o sea, con su zona de trabajo, que sea saludable el ambiente y más o menos es como esa mentalidad de que todo sea en armonía. Listo, perfecto, excelente respuesta. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente.
Antes de definirlo, que es además una de las estrategias, como tú bien lo dices, que se están implementando en la gestión de personal de muchas grandes empresas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar un objeto de nuestro entorno. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser una loción, puede ser un celular. Bueno, aquí tengo uno. Puede ser esto. ¿Qué más tengo por acá? Aquí tengo, bueno, esta es una pedalera de guitarra eléctrica. No sé, cualquier objeto. Lo que encontremos y que no nos paremos de donde estamos. No nos movamos de donde estamos. Vamos a poner este objeto en nuestro campo visual. Entonces yo, en mi caso, elijo esta pedalera para guitarra. ¿Listo? Y la voy a poner en mi campo visual. Por 30 segundos solamente nos vamos a dedicar a ver ese objeto y a tratar de no pensar en nada más. Solamente en ese objeto. Vamos a respirar de manera profunda y vamos a considerar solamente el campo visual de ese objeto. ¿Listo? Entonces, por favor, todos hagamos eso. Busquemos ese objeto y a la cuenta de 5 iniciamos con esta actividad de atención plena de mindfulness. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cómo nos va. Listo, excelente, muy bien. ¿Hicieron el ejercicio? Sí. Dale, Rafael, dinos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bueno, yo en pocas palabras puse a mi perrito, fue. ¿Qué dices? A mi perrito yo puse. Ok. ¿Y qué pudiste sentir o qué pudiste observar en esos Yo 30 me segundos? sentí como que mi mente nada más se quedó puesto para él, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, como que lo demás no me importaba, yo no le daba mente a eso, sino que estaba puesto para eso, como yo lo veía y yo me sentía bien viéndolo, ¿me entiendes? Perfecto, listo, muy bien, excelente. ¿Quién más quiere participar? Yoshua Miguel, dinos. Bueno, en mi caso, yo lo que utilicé fue un vaso que estaba bebiendo ahorita y empecé como que a verle los defectos de fabricación per se del vaso. Por ejemplo, suda, hay una parte como que la pegaron con silicón blanco y se ve horrible y así, así, así. Como que empecé a ver los defectos del vaso. Listo, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Sonia, dinos. Buenas tardes. Yo estaba viendo un odor elimination, o sea, eso es como algo para aromatizar el ambiente. Ok, Entonces sí, me enfoqué en lo que realmente olía, los colores, lo destapé, sentí cómo era y nada, de eso fue más o menos que me enfoqué. perfecto, muy bien, excelente. Bueno, entonces, como ya les había comentado, yo he usado esta pedalera, ese pedal, perdón, y efectivamente es eso, es como uno puede tener la capacidad solamente de enfocar la mente en lo que está viendo, o en lo que está percibiendo, lo que está escuchando, lo que está sintiendo, lo que está tocando. Digamos que las habilidades mindfulness precisamente hacen referencia a esa capacidad mental que nosotros tenemos para tener atención plena en algo, para percibir y tener atención plena en algo. La respiración es muy válida también. Y hoy en día se implementa mucho para qué? Reducir el estrés laboral, en el caso de las empresas, ¿no? Para esto generar mayores capacidades de concentración, reducir problemas relacionados a factores fisiológicos. Dinos, Rafael. Que como usted decía realmente, hace que esa estrategia hace que el empleador se
se sienta cómodo, no solamente con el trabajo, que no ve el trabajo como que algo que hay que hacer obligatorio, sino que porque también hay dueños de empresas que se olvidan de que los empleados tienen una vida social. Entonces ellos lo que deben de hacer es buscar cómo sobrellevarlo a ellos a su manera, porque hay gente que puede ser de una diferente cultura, que les gusta que ellos se sientan cómodos en esa empresa, que digan que se sientan bien, en buscar un momento de paz para que se relajen. ¿Entienden? Es excelente, excelente. Muy bien. Gracias. Yaniel, Scarlett. Sí, yo voy de acuerdo con lo que dice Rafael. Personalmente yo soy una persona que se va siempre a lo psicológico, le busca el lado psicológico a todo y desconocía este término, pero sí tenía idea de que algunas empresas en el momento tienen esta actividad y lo que yo entiendo que ellos quieren lograr con esto es llevarlos a ellos a un hábitat en el que se sientan cómodos psicológicamente, en el que ellos vean, como dijo Rafael, que es el trabajo más no una obligación, que quiera levantarse e ir, porque tener un empleado que no esté muy contento en su área de trabajo significa que a tu empresa le afecta en el rendimiento. Entonces ellos buscan esa forma de que ellos se sientan cómodos. Excelente, excelente. Entonces, digamos que una excelente estrategia para que nosotros podamos efectivamente generar esa comodidad, mejorar la concentración de nuestros colaboradores, generar tal vez mayor empatía con el ambiente y mayor amor con la organización, sea por medio de técnicas que a la larga son sencillas, son pausas activas que nos permiten a nosotros que, de cierta manera, generar un bienestar en los trabajadores. E incluso el mindfulness no solamente se limita a la parte de psicología organizacional, el mindfulness es una parte fundamental, por ejemplo, de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, o sea, de terapias ya que están enfocadas más hacia la parte de psicología clínica. Y hay estudios muy, muy, muy serios, como el caso de los realizados por John Kabat-Zinn del MIT, que nos dicen que el mindfulness, por ejemplo, sirve para reducir estrés, ansiedad, depresión e incluso factores más de tipo fisiológico como la presión arterial. Entonces, digamos que es muy, muy interesante cómo este tipo de técnicas nos pueden ayudar también para esto. Listo, continuemos. Nuevamente, ¿me confirman si en la pantalla? Sí, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, ¿esto a qué nos lleva, chicos? Vamos a entender entonces que tener una remuneración y unos incentivos adecuados nos permite a nosotros una mayor productividad por parte de nuestros colaboradores, una mayor motivación, un mejor ambiente laboral y un desarrollo organizacional. Si mis trabajadores realmente tienen o colaboradores tienen un sentido de pertenencia por la organización y efectivamente nosotros podemos generar estrategias, como puede ser el mindfulness, por ejemplo, para precisamente hacer que estén más concentrados, con niveles de estrés más bajos y tal, podemos decir, bueno, de una u otra forma vamos a hacer que ellos sean más productivos, estén más motivados, tengan un mejor ambiente laboral. Y ese ambiente laboral está relacionado ¿qué? Con ese ambiente positivo o negativo que se genera dentro de la organización y que efectivamente pues exista un desarrollo organizacional propiamente dicho. Ahora, ¿qué pasa? Ya como haciendo el énfasis en las empresas del sector turismo. Digamos que el sector turismo es un sector bastante especial, si vale el término, por varios motivos. Uno, porque a diferencia, por ejemplo, que en el sector industrial, que en el sector comercial y tal, incluso el mismo sector bancario, en el turismo hay una interacción constante, muy fuerte, entre el cliente y los colaboradores. Digamos que precisamente por la propia naturaleza del sector, nosotros vamos a entender vamos a entender que hay una interacción entre lo que son los colaboradores, entre lo que son las personas que están dentro de nuestra organización, de nuestros clientes, y esa interacción es fundamental para que se den procesos de calidad, porque efectivamente
En el sector turismo, el cliente forma parte del proceso de elaboración del servicio. O sea, el cliente está presente dentro de la elaboración de ese servicio que estamos vendiendo. No es como, por ejemplo, y es algo que yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes de pregrado, no es como, por ejemplo, cuando tú vas a comprar ropa, que la ropa ya está elaborada. O sea, tú llegas a una tienda, ves un pantalón o una camisa y tal, y eso ya está elaborado y tú ves si lo compras o no, y el empleado puede que te convence y ya, pero hasta ahí va la relación y hasta ahí va, de cierta manera, la participación del cliente en el proceso productivo. Nosotros vamos a entender que en las empresas de turismo, en general, en los hoteles, en las empresas de transporte, en las empresas de la parte de guianza turística y tal, existe esa relación, esa interacción constante y además el cliente va a ser un factor clave en que ese servicio sea o no de calidad, al punto tal, y ojo con esto, que una de las caras de la calidad en turismo es precisamente el ambiente que generen los clientes. Yo puedo ofrecer un buen servicio, pero si los clientes tienen una mala actitud, pues el servicio en sí se va a dañar, se va a afectar. Yo puedo tener unas muy buenas instalaciones, pero si los clientes son conflictivos o generan escándalos y tal, van a afectar el servicio y también pues van a afectar a otros clientes, lógicamente. En ese sentido, digamos que una de las herramientas más importantes en el contexto del marketing es precisamente el marketing mix o la mezcla de mercadeo. El marketing mix parte de las famosas 4Ps, originales propuestas por John McCartney, que eran precio, producto, plaza y promoción, que era el modelo básico o clásico. Pero ¿qué pasa? Que con el desarrollo del marketing en turismo se incorporaron otras P, otras variables al estudio precisamente de empresas de este tipo, como puede ser la variable procesos, la variable personal o la variable evidencia física. Entonces, ojo, digamos que estas variables son importantes, lo que es precio, producto, plaza, promoción, pero, y más relacionado a lo que estamos hablando en este espacio, incluso esta no tanto, los procesos y el personal son fundamentales precisamente ¿para qué? Para dar con un producto o un servicio de calidad. Entonces, a partir de lo que hemos estado pues discutiendo o charlando en este espacio, vamos a entender lo siguiente, ojo. Y es que va a haber una relación muy importante entre lo que es calidad, servicio y rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Para que se dé esto, y ya lo planteamos acá, hay un elemento que es el personal y otro que son los procesos. ¿Sí o no? Para que ese personal y esos procesos sean eficientes dentro de lo que sería la conformación de este nuevo marketing mix, o, bueno, llamémoslo así, mezcla de mercadeo de servicios, vamos a entender que requerimos, y aquí nos podemos devolver a la diapositiva anterior, un sistema de remuneración y de incentivos adecuados. Porque a partir de optimizar ese tipo de estrategias, ¿no? Estrategias motivacionales, económicas y tal, es que yo voy a generar que estas variables, particularmente la variable personal, sea una variable que esté en capacidad de ofrecer un mejor servicio al cliente. ¿De acuerdo? Por lo mismo, porque el cliente va a tener una interacción constante con el colaborador. Y si ese colaborador está en una mala actitud, ¿no? Y esa mala actitud se debe a un mal clima laboral o se debe a problemas de comunicación en la empresa o está dado porque está desmotivado porque tiene un salario muy bajo o porque se le niegan muchas de sus derechos o considera que es poco valorado en la empresa, o sea, tiene pocos incentivos, de cierta manera, ¿esto qué? Incentivo de bienestar, entonces yo voy a entender que
a partir de precisamente yo implementar estrategias verosímiles en cuanto a incentivos de bienestar, como pueden ser los programas recreativos, las capacitaciones, los espacios de autorreflexión, la flexibilidad laboral y todo esto, es que yo precisamente voy a mejorar esta variable, la variable personal, y voy a generar procesos que me permitan darle calidad al servicio en el sector turismo. Entonces, lo que yo voy a entender es esto, que hay una relación importante de estas tres variables, de lo que es calidad, servicio y rentabilidad, y que si yo considero que en el turismo el cliente forma una parte tan importante, ojo con esto, una parte tan importante dentro del desarrollo precisamente de lo que es la producción del servicio, la elaboración del servicio, y además en la cual el cliente va a estar inmerso en, de cierta manera, en las relaciones que se puedan dar en cuanto a la comunicación, en cuanto al desempeño con los trabajadores, pues yo voy a entender que para mí es fundamental precisamente en empresas de este tipo, particularmente, tener estrategias de motivación, dada una remuneración, dado también un pago de un salario y dado también precisamente la satisfacción de las necesidades de mis colaboradores. Si mis colaboradores están insatisfechos, muy seguramente no van a estar en capacidad de ofrecerle un buen servicio al cliente y la percepción de calidad pues va a ser deficiente. O sea, yo puedo decir, además de mejorar la vida o en sí las necesidades, de satisfacer las necesidades de mis colaboradores, al tener un buen sistema de remuneración, voy también a mejorar o mejorar, no digamos lo mejor dicho, vamos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Entonces, eso nos lleva a las siguientes conclusiones. Uno, que la remuneración y la compensación van a favorecer la retención del talento humano en la organización. Entonces, a partir de precisamente tener políticas y estrategias claras en cuanto a remuneración y compensación, yo voy a tener a mi talento humano satisfecho y por tanto eso me va a ayudar a generar valor al cliente. Asimismo, voy a entender que los instrumentos relacionados con los incentivos organizacionales están muy ligados a la cultura de la empresa, aquellos valores, aquellas creencias, aquellas actitudes que están dentro de cada organización y que la hacen única. Y que yo, lógicamente, voy a decir, bueno, vamos a entender que hay unos incentivos que debo potenciar para precisamente ir acorde a esos valores que estoy promoviendo dentro de mi empresa. Asimismo, podemos decir que un sistema de remuneraciones y de compensaciones sólidos ha demostrado mejorar la motivación y la productividad dentro de los trabajadores. Y repito nuevamente, si estamos hablando de empresas del sector turismo en el cual hay una relación, una interacción tan constante y tan clara entre el cliente y entre los colaboradores o los trabajadores, es importante que precisamente esos trabajadores estén motivados, sean productivos para que efectivamente exista un servicio de calidad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un conjunto de lecturas recomendadas muy chéveres que precisamente nos pueden ayudar a profundizar en estos temas. Pues yo se las haré llegar, les haré llegar la presentación. Listo, muy bien. Entonces, con base en esto, me gustaría que 4 personas nos compartieran una conclusión de lo que estuvimos viendo con respecto a lo que es el valor, a lo que son las necesidades, a lo que es la remuneración, a lo que son los incentivos y los tipos de incentivos, a la importancia de esto de las empresas turísticas y desde luego a lo que ustedes mismos puedan percibir, ¿de acuerdo? Entonces, repito, unas 4 personas pueden... ¿Listo? Rafael, serías el primero. Ginés Carlos, la segunda. ¿Quién más? Bueno, estuvimos hablando primero, ya que primero fuimos a la encuesta que hicimos realmente.
Después entramos al tema de la necesidad, que es lo que era necesidad para nosotros, que es algo que Ok, necesitamos nosotros. dale, Rafael, no, pero una aclaración. De esos temas que hablamos, ¿cuál de esos te gustaría enfatizar o crees que sea como el fundamental acá de lo que hemos estado hablando en este espacio? Sobre el que usted dijo sobre la empresa turística, de las cosas de, ya que nosotros somos de alimentación, me entiendo, hotelera, el que más me conviene más, dos temas, el que más que, no sé decirlo, obviamente, el concepto que más que empresa, algo así. Ajá. Y el cosa de que tiene la 3, que tiene servicio, no me acuerdo los otros, tiene servicio, rentabilidad y calidad. Y calidad. Exacto, O sea, exacto. Entonces, esa relación que tenemos entre servicio, rentabilidad y calidad, listo. ¿Y cómo podemos potenciar eso a partir de un buen sistema de incentivos y de recompensas laborales? Excelente. Genial, Scarlett, dinos. Sí, entre todos los temas que tratamos, los que más me impactaron y de interés mío fueron los de los incentivos y el último que fue como psicológicamente ellos nos ayudan a servirle mejor, como también somos del área de turismo, ellos necesitan que nosotros seamos más serviciales, que tengamos simpatías con los clientes, porque eso da de qué hablar de la empresa. Y si tú no tienes, como dije ahorita, un colaborador feliz, los clientes lo sienten. Entonces yo siempre digo que crear una mala fama solo depende de una persona, mientras que crear una muy buena fama y mantenerla depende de mucho esfuerzo. Eso es cierto, eso es muy cierto. Joshua, dinos. Bueno, uno de los temas que puedo resaltar es la parte que estuvimos hablando sobre la necesidad per se del ser humano. Lo asocio mucho con los demás por el hecho de que al final de cuentas nosotros tratamos es con personas, ya sean estas personas nuestros colaboradores o sean nuestros clientes. Entonces yo comprendo que algo que me quedó muy arraigado fue la frase que usted dijo de que las necesidades no cambian, sino que lo que cambia es la forma de satisfacerlas. Entonces yo comprendo que aquel profesional que entienda el cómo satisfacer cada necesidad en su equitiempo, o sea, en el momento que cambie la forma de satisfacerla, tiene oro en sus manos completamente o en su mente per se, porque va a saber cómo llegarle a cualquier cliente o a cualquier colaborador como en realidad necesita. Exacto. Bueno, muy buen punto, Joshua. Efectivamente, digamos que nosotros podemos entender que las necesidades históricamente han sido las mismas. El ser humano ha tenido necesidad de alimento, necesidad de seguridad, de entretenimiento, de necesidades sociales y tal, de interactuar, etc. Pero lo que ha cambiado en la historia humana han sido las herramientas que nos han permitido la satisfacción de esas necesidades, ¿no? De pasar, por ejemplo, de la música, por ejemplo. Antes se escuchaban con unos discos de acetato, luego pasaron a unos CDs, luego a unos reproductores de MP3 y hoy en día se hace por servicios de streaming como Spotify y quién sabe cómo sea de aquí a 5 o 10 años. Digamos que lo que cambian son las herramientas y es muy importante entender cuáles son las herramientas idóneas para satisfacer esas necesidades en los contextos empresariales. Excelente. Rosy, Stephanie, dinos. Sí, generalmente me encantó la charla, fue muy nutritiva. Sí me encantó el tema sobre los incentivos y las necesidades, como mencionaron los compañeros anteriores. El tema de los incentivos a cada uno de los trabajadores es un tema muy importante, ya que con eso vamos a conseguir lo que es la efectividad del empleado dentro de la empresa, ya que dependiendo de las actividades y de cómo nosotros hagamos de que esos empleados realicen bien las actividades, nos ayuda uno en mejorar el valor de la compañía, ya que aumenta demasiado por los empleados, y que en una parte nos ayuda con los clientes, ya que cuando nosotros tenemos buenos empleados bien capacitados y que están motivados, normalmente los clientes es lo principal que se enfoca y eso atrae muchísimo más clientes. Y en el tema de las necesidades, como mencionó el compañero anterior, nunca han variado, siempre han sido la misma, como usted habló. Y dentro de las necesidades que tiene cada uno de los seres humanos, debemos de tomar en cuenta cada una de ellas
para saber en qué enfocaremos nuestro trabajo, ya que de esa forma podemos llegar al nicho que nosotros queramos llegar y así enfocarnos más centrado a la necesidad que tenga cada uno de los seres humanos. Excelente, excelente. Dale, muchas gracias. Entonces, ya para ir cerrando con mi intervención, digamos que me gustaría enfatizar entonces en 4 ideas principales, ¿de acuerdo? Muy bien. En primer lugar, esa relación valor-necesidades y cómo precisamente los seres humanos, todos nosotros tenemos un conjunto de necesidades jerarquizadas que van desde las más básicas, desde las necesidades fisiológicas, a unas necesidades de tipo superior. Y que dentro de esos satisfactores de, valga la redundancia, de esas necesidades, requerimos precisamente del apoyo de las organizaciones, ¿no? Las empresas son fundamentales para que efectivamente exista esa satisfacción de esas necesidades, algo fundamental para la subsistencia de todos nosotros. Ya, segunda idea, entrando en los aspectos relacionados a la gestión de personal, podemos hablar de precisamente los incentivos y la remuneración, ¿no? Remuneración es un salario, tal, pero cuando hablamos de incentivos estamos hablando ya de un sistema más complejo que nos va a decir, bueno, tenemos unos incentivos tanto económicos como unos de bienestar. Y dentro de esos incentivos de bienestar podemos hablar de una mayor flexibilidad laboral, podemos hablar de la parte recreativa, la consolidación de equipos de trabajo y todo eso. Repito, eso va muy ligado a la parte de valor y de necesidades. Y también eso nos lleva a una tercera idea, que si yo logro precisamente, tener unos trabajadores motivados a partir de precisamente estos incentivos, de programas de incentivos, de remuneración, bien planteados y muy justos con las expectativas y las necesidades del colaborador, yo voy a tener una motivación por parte de ellos que muy seguramente les van a otorgar valor al cliente. Van a hacer que el servicio sea mejor y que el cliente esté más satisfecho. Y la cuarta y última idea es que particularmente en un sector como lo es el del turismo, que es un sector tan dinámico y tan complejo a la vez, vamos a entender que si tenemos a unos colaboradores satisfechos, motivados y que realmente estén dentro de lo que son las dinámicas de la organización y hayan entendido su cultura, ¿no? Creencias, valores, actitudes y tal, vamos a seguramente tener una ventaja competitiva que nos permita también lograr una mayor calidad en el mercado. Listo, muchachos, entonces esta sería la charla como tal. Espero que les haya gustado. Pues fue un espacio corto, pero bastante entretenido, bastante productivo. Entonces, sería eso, doctor José Alberto. Muy bien, le aprovecho y le acabo de pasar por el link una encuesta para que por favor evalúen la jornada de hoy. Profesor Carlos Javier Martínez, 1.000.000 de gracias, realmente fue muy productiva la tarde de hoy, muy amena realmente y dinámica. No puede negar que es experto en sistemas dinámicos. Y a todos ustedes por participar y venir esta tarde. Mañana tenemos otra conferencia de parte de la Corhuila. Agradecemos también la presencia de Alfonso Vargas, aunque está convaleciente, pedimos a Dios que se mejore bastante rápido. Pero gracias por estar aquí también presente con nosotros. Chicos, llenen la encuesta, que esto hay que enviárselo al profesor y también les recuerdo que esto ha sido grabado, o sea que también van a tener el video allá en la Corhuila para que compartan con nuestros hermanos colombianos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Reitero que las gracias por participar en la tarde de hoy. Vale, entonces un saludo para todos, que estén muy bien y muchas gracias por haber estado en este espacio, doctor José Alberto, y a todos. No, realmente, gracias a usted, realmente. Muchísimas gracias. Y todo. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos y nos vemos. Pasen un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Bye.